que eso lo denuncia precisamente una figura muy importante de la época, que era Aristóbulo del Valle, que va a ser, junto con Leandro Alem, las dos figuras sobre las cuales va a recaer la responsabilidad de fundar la Unión Cívica, en primer lugar, que es donde confluyen, como una especie de un gran partido muy amplio, confluyen casi todas las tendencias políticas que se oponían a Roca, que había sido el presidente desde 1880 hasta 1886, y a Juárez Celma. Esa Unión Cívica, que se funda el 14 de abril de 1890, estaba integrada desde los mitristas, incluido don Bartolomé Mitre, que había sido presidente entre 1862 y 1868, hasta los católicos, como Pedro Goyena, José Manuel de Estrada, que eran los que se habían opuesto a las medidas liberales de Roca, cuando se creó el registro civil, cuando se estableció la ley de matrimonio civil para que no fuese un monopolio de la iglesia, tanto la inscripción en el registro de nacimiento, que eran los registros de bautismo, como el matrimonio. Es decir, cuando se avanzó hacia un Estado más laico, separado, no jurídicamente, pero sí en los hechos, de la iglesia, que era la que tenía el monopolio de todas esas cuestiones hasta ese momento. Entonces ahí confluían antiguos federales, antiguos mitristas, antiguos liberales y autonomistas como Alem, como Del Valle y como Hipólito Yrigoyen, sobrino de Alem, que venían de la experiencia de haber participado del Partido Autonomista de don Adolfo Alsina, que había sido el vicepresidente de Sarmiento y que no pudo llegar a presidente porque murió tempranamente, pero era el hombre que, podríamos decir, un gran caudillo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Planteaban el régimen democrático, constitucional, la vigencia de las instituciones, planteaban el sufragio y planteaban la moral administrativa. Fíjese qué tema que ya estaba presente hace 127 años atrás como un problema, ¿no? La corrupción en los cargos de gobierno. Claro, esos fueron los principales postulados que llevaron a la Revolución de 1890, que es derrotada, y a los meses después al surgimiento de la Unión Cívica Radical, que es la que se escinde de lo que era la vieja Unión Cívica y se forma un nuevo partido ya con otras características, sobre todo con la impronta que le daba Leandro Alem. Claro, ¿y cómo surge, doctor, el nombre Unión Cívica Radical? Bueno, porque en realidad Alem, lo que en una de sus cartas discrepa con Bartolomé Mitre, que Bartolomé Mitre lo que sí estaba dispuesto era a un acuerdo patriótico entre las fuerzas conservadoras que gobernaban y las fuerzas opositoras nucleadas en la Unión Cívica, que se fue sagazmente utilizado por Julio Argentino Roca como una forma de desarticular a la oposición. Dijo, tienen una figura importante como Mitre, lo que tenemos que ofrecerle a Mitre es que va a ser presidente con el apoyo de todos los partidos para suprimir la lucha electoral, porque se entendía que la lucha electoral llevaba implícita una situación de conflictividad. Vos sabés que en ese entonces las elecciones no eran por voto secreto, es decir, era por voto público, se votaba a la vista, se votaba de viva voz, había actos de violencia en los atrios, de las escuelas, de las iglesias, que era donde se votaban en los comicios. Entonces, si evitamos la lucha electoral, y es una gran conciliación de partidos, vamos a lograr, por supuesto, la estabilidad y al mismo tiempo la paz social. Y en realidad pasaba todo lo contrario, porque precisamente la ausencia del pueblo de las elecciones hacía que se produjesen estas revoluciones que surgían como un reclamo por la participación electoral. Entonces, si bien Mitre veía con buenos ojos un acuerdo con Roca, que además lo iba a depositar a él en la presidencia, Alem, que era una figura romántica, un luchador, un tribuno que había hablado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para oponerse a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que fue sacarle a la provincia, sacarle la capital provincial, que era la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces se la sacaban y se convertía en un territorio federal que pasaba a depender del presidente de la República. Y Alem luchó contra eso y se había retirado de la política en 1880, cuando triunfa la política de extraer la ciudad de Buenos Aires y convertirla en capital del Estado federal.
Y entonces Alem era un hombre con principios y además era un hombre muy, podríamos decir, muy vehemente en cuanto a la manifestación de sus ideas, y era una persona muy querida en Buenos Aires, sobre todo en la ciudad, había sido diputado, había sido senador nacional. Y Alem lo que proponía era precisamente que el radicalismo, de ahí surge la palabra, porque él dice, soy radicalmente opositor al acuerdo. Son tendencias irreconciliables, la tendencia conservadora y la tendencia cívica. En ese interín encuentran en esa palabra radical, de raíz, ¿no es cierto?, encuentran la visión de decir, acá está el término para diferenciarnos. O sea, esta es una unión de ciudadanos, por eso unión cívica, que plantea regenerar desde la raíz las prácticas políticas argentinas, eliminando el fraude, eliminando la corrupción, eliminando el privilegio. Entonces de ahí Unión Cívica Radical, que va a surgir el 26 de junio de 1891 y que un año después, unos meses después, en febrero de 1892, ya va a estar organizada como un partido de carácter nacional en todo el territorio nacional, pero con una representación federal, es decir, que cada provincia constituía su comité provincial y que enviaba a sus delegados a una convención nacional, al estilo de las convenciones de los partidos norteamericanos, y de allí surgiría la fórmula para ir al comicio de 1892, que fue la fórmula Bernardo de Irigoyen, Juan Manuel Garro, que finalmente fue una elección fraudulenta, donde se hizo fraude, hubo violencia, y se impidió la llegada al gobierno, es decir, la práctica de la vida democrática siguió ausente muchos años más, lo que le dio además a la Unión Cívica Radical todo una misión, como que la templó en la adversidad, la templó en la lucha. Por eso las revoluciones de 1893, de 1905, siguieron dándole una personalidad al radicalismo para convertirlo en un partido democrático, popular y federal. ¿Y los colores, el rojo y el blanco, qué significa? Eso es muy sencillo y muy lindo también de contar, porque las viejas luchas civiles argentinas encontraron en la divisa rojo punzó y en la divisa blanca las dos grandes tendencias. La rojo punzó federal y la blanca era la divisa de los unitarios. El radicalismo lo que planteaba era unir a los argentinos, más allá de esas dos tendencias que eran, podríamos decir, fundacionales, porque después de la Revolución de Mayo y en la primera década ya de nuestra vida independiente, ya se produjeron las luchas entre unitarios y federales. Entonces el radicalismo lo que venía a proponer era precisamente esa unión de unitarios y federales. Se tomaban los dos colores y se fundían en una sola bandera, con lo cual eso fue una forma de demostrar también una vinculación con nuestro pasado como nación, y al mismo tiempo proyectar la unión de las dos grandes tendencias políticas que dieron origen a nuestra vida nacional independiente. Doctor Barovero, Patricia Silva lo saluda. ¿Cómo está? Hola Patricia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bien. La verdad, escuchando atentamente lo que nos está contando sobre el nacimiento de la Unión Cívica Radical, aquella división entre Unión Cívica y los radicales. Exacto. Yo me quedaba pensando en que en aquella primera lucha que intenta separar el Estado de las iglesias o de la Iglesia, o sea, que trabaja por un Estado laico y que de alguna manera todavía no se ha conseguido, porque la realidad nos muestra hoy esto, más allá de la gran participación sarmientina en cuanto a la ley 1420, ¿no es cierto?, a tener claro que había que educar al soberano, a todo aquello que se fue consiguiendo en distintos puntos de la historia. ¿Cómo encuentra hoy usted, a la luz de estos debates que está teniendo la Argentina, y teniendo en cuenta que el radicalismo es un partido que yo diría es la columna vertebral institucional del país? Entonces, la defensa de la República, de la democracia, de la separación de la Iglesia y del Estado, es una lucha todavía no conseguida. ¿Cómo ve la historia de su partido con la realidad argentina de hoy? Mire, es muy sencillo. El radicalismo, que surge a la vida política en 1891, tenían todos un pasado. Tanto Alem como Irigoyen, como Aristóbulo del Valle tenían un pasado. Su pasado político estaba entroncado fundamentalmente con la tradición sarmientina.
precisamente Sarmiento es quien designaba a Alem en los cargos importantes que le tocó, por ejemplo, desempeñar también en la masonería. Es decir, había un vínculo ideológico, intelectual, entre la línea sarmientina y los padres fundadores del radicalismo. Hubo una continuidad. Y también es importante tener en cuenta que todas aquellas reformas de la legislación civil y de la legislación educativa que llevaron a cabo Sarmiento, Avellaneda, Roca, durante cuya presidencia se llevó adelante el Congreso Pedagógico Nacional y se sancionó la Ley 1420, fueron sostenidas, defendidas y amplificadas durante los gobiernos radicales, sobre todo de Hipólito Yrigoyen y de Marcelo T. de Alvear, y por supuesto, más adelante en el tiempo, por el propio Arturo Humberto Ilia y por Raúl Alfonsín. Es decir, el radicalismo, donde por una cuestión social, podríamos decir, o sociológica, conviven personas que tienen una identidad de liberalismo político, pero también personas con una fe religiosa determinada, tienen perfectamente claro que la Iglesia y el Estado son dos situaciones diferentes, muy difíciles de mezclar. En ninguno de estos casos, ni siquiera como líderes políticos, se produjo la situación de convertir a la Argentina en un Estado confesional. Al contrario, sino que se dotó al Estado de mayores herramientas para poder brindar todas aquellas servicios, todas aquellas funciones que la Constitución puso y las leyes que se dictaron en su consecuencia pusieron a su disposición. Por eso fue, en alguna medida, el partido de la tradición liberal política argentina, el radicalismo, durante muchísimos años. Las discrepancias que se producían con el régimen oligárquico conservador que representaron Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Manuel Quintana, tenían que ver precisamente con el incumplimiento de las normas constitucionales, con el falseamiento de la verdad electoral, con la producción de hechos de fraude, es decir, de un gobierno que, si bien se atenía a pautas constitucionales, no eran de origen legítimo por falta de sustrato político electoral legítimo. Entonces, por ese lado, lo que nosotros pensamos es que el radicalismo, que conserva esa tradición de laicidad y de liberalismo político, es fiel a esa tradición, manteniéndola bien en alto, lo cual no pone para nada en jaque cuestiones que tienen que ver con la conciencia de cada ciudadano en las prácticas de su propia fe, de sus propias creencias, o inclusive de su sistema moral para tomar las decisiones. Por eso, en los recientes debates que se han producido más cercanamente en el tiempo, como el de la ley de interrupción del embarazo voluntario, lo que sucedió es que hubo diputados radicales que votaron a conciencia en contra y otros que votaron a conciencia a favor. Y seguramente es algo que se va a producir también en el Senado. Pero sin lugar a dudas que hay una tradición liberal, laica en el radicalismo, que es sostenida a través del tiempo, en el sentido de que se defiende la autonomía del Estado para legislar respecto de la vida de los individuos que lo componen, y también la autonomía de la voluntad de los individuos en función de sus propias filosofías, creencias y éticas. Doctor, ¿cómo se interpreta a su leal saber y entender la actitud, por ejemplo, porque la Iglesia Católica en la Argentina, bueno, no deja de ser el Estado Vaticano, o sea, es un Estado independiente del Estado argentino, pero digamos, a veces trabaja desde la espiritualidad y a veces desde la política, y de esto me hago cargo. Mi opinión personal es que es un jefe político, hoy se comporta de tal manera el Papa Francisco, y me da la impresión que la Iglesia está ejerciendo una presión sobre la sociedad argentina y sobre el mundo político para determinada toma de posiciones, porque a lo largo de la historia, como recién veníamos diciendo, fueron distintos sucesos donde ha perdido injerencia dentro del Estado. O sea, no somos una monarquía para pensar que desciende de Dios la autoridad política, ¿no es cierto? Entonces, si miramos la historia de la Iglesia Católica y de los imperios, de pronto, hasta también sociológicamente, la gente expresa que de pronto
hay sectores que la siguen a ojos cerrados y hay sectores que dicen nos quieren imponer a nosotros una norma moral que no practican. Entonces se produce, digamos, yo no quiero utilizar las palabras grietas, pero se producen pensamientos absolutamente distintos y sabemos que hubo conflicto cuando la ley de divorcio y sin embargo nadie está obligado a divorciarse porque la ley exista. Sí le permite a aquellos que desean utilizarla, acceder a ellos y en la libertad de culto que cada uno quiere expresar. Pero no deja de hacer ruido una palabra de la Constitución Nacional cuando dice que nuestro Estado sostiene determinado culto. ¿Qué implicancia tiene eso? ¿Cómo lo ve el radicalismo? Bueno, sostiene es una palabra que tiene una implicancia netamente económica. Estamos hablando de que el Estado Nacional solventa de su peculio, del erario, a un determinado culto. El culto que, desde nuestro punto de vista, independientemente de cualquier ideología política, sabemos que es el culto mayoritario de los argentinos. Mucho más lo era aún en el siglo XIX cuando se dictó la Constitución Nacional. Por lo cual creo que los constituyentes escribieron una constitución muy sabia, porque no le dieron carácter confesional al Estado argentino, pero establecieron que la religión católica apostólica romana, por además estar vinculada a nuestra tradición cultural y política desde los tiempos del virreinato, mantenía ese sostenimiento, donde además sabemos que tuvo mucha vinculación con la vida independiente del país. En nuestras primeras asambleas autónomas de nuestra vida independiente participaron importantes hombres de la Iglesia que además ejercieron un magisterio cívico muy importante. Sin duda. Si vamos a la cuestión ideológica del radicalismo, yo les tengo que decir, por ejemplo, que claramente tenemos tendencias que pueden convivir y por ejemplo, una persona como la de Hipólito Yrigoyen, que era un hombre de una vida espiritual muy profunda, de grandes lecturas, pero que sin lugar a dudas estuvo muy influido de ideas cristianas, tenía una relación con la Iglesia Católica muy positiva, muy constante, muy permanente, pero que eso no lo convertía en un gobernante de tipo confesional. Sí, por ejemplo, fue muy opositor en su momento a un proyecto de ley de divorcio que estuvo en tratamiento en el Congreso Nacional, e Yrigoyen le hizo llegar al Congreso un mensaje oponiéndose a la sanción de la ley de divorcio. Estamos hablando de los años 16 al 22, fue en el primer mandato. Después Marcelo T. de Alvear, que también era un gran radical, tuvo una actitud mucho más distante con la Iglesia. En algún momento se produjo un conflicto, él pretendió designar arzobispo de Buenos Aires en la época que estaba vigente el concordato por el cual el presidente designaba a los obispos sobre la base de una terna que presentaba la Iglesia Católica, y él pretendió nombrar al famosísimo Monseñor Miguel de Andrea, un hombre de la Iglesia, una personalidad extraordinaria, porque desde el punto de vista no religioso o filosófico, sino desde el punto de vista ideológico y de lo intelectual, era una figura de relieve, y en el Vaticano no era visto con buenos ojos. Entonces durante la presidencia de Alvear hubo una suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano, que, como usted señala muy bien, es un Estado independiente y autónomo, y que es necesario separar muy bien las cuestiones de Estado relativas al Vaticano y las cuestiones que tienen que ver con principios religiosos. Yo estoy convencido que un hombre como Raúl Alfonsín, que era un sincero católico, no digo un católico de comunión diaria, pero era un sincero católico y además murió con los auxilios de los sacramentos cristianos, Alfonsín no se opuso al divorcio, pero tampoco lo promovía, sino que entendía que era una norma que tenía que ver con la actualización de los tiempos, de la legislación a los tiempos que corrían, que es algo muy similar a lo que sucede ahora. Yo estoy seguro que Alfonsín sería, como lo fue siempre, un defensor de la vida humana, pero que también, como defensor de la vida humana, tenía presente que había una cuestión de salud pública y de derechos humanos que exigían una actualización de la normativa penal relativa a la cuestión de la decisión de una mujer respecto de la continuidad o no de un embarazo, querido o no querido. Entonces me parece que desde ese punto de vista el radicalismo lo que siempre tiene para aportar es primero una visión claramente centrada en la autonomía de la voluntad del hombre. Y esto viene ya
de antiguo y desde sus profundas raíces filosóficas que provienen de las ideas de Immanuel Kant y los imperativos categóricos, y que provienen también de la visión kraussiana de la política de Carlos Christian Federico Krause, filósofo alemán que fue traducido al español por Sanz del Río y por Giner de los Ríos, que a través de ellos llegó a Irigoyen estas lecturas, y que se ponía ante todo la individualidad de la persona humana como como un ser sagrado. Y en ese ser sagrado estaba también implícito que la libertad del ser humano es muy importante. Por eso el radicalismo siempre fue un partido de ideas liberales, no de liberales en el sentido económico como plantea muchas veces algunos sectores partidarios de la Argentina, ¿no? El liberalismo político pensado como la mayor expresión de libertad del individuo, del ser humano, y como sujeto de derecho y última ratio de toda la organización jurídica y política del Estado. Poniendo al hombre en el centro de la escena. Exactamente, la figura del ser humano, hombre-mujer, nos parece que es fundamental. Y en ese sentido, la ley de interrupción voluntaria de embarazo encuentra fundamento en la actualización de las situaciones que hoy son, fíjese que hace casi 100 años, durante el gobierno de Irigoyen, se sanciona el Código Penal de 1921, que ya contemplaba entonces 2 causales de interrupción de embarazo, que fueron sancionadas en ese código. Fíjese hasta qué punto Irigoyen se anticipaba a sus tiempos, porque hace 100 años ya preveía dos situaciones que podrían llegar a ser eximentes de responsabilidad penal frente a un embarazo que debía ser interrumpido. Entonces me parece que a los tiempos que corren está muy en sintonía. Esto no es en desmérito de la opinión personal de legisladores que por convicciones íntimas, religiosas, estén dispuestos a votar en contra. Me parece que están dentro de es una de sus facultades y sus derechos. Sí, yo creo, y si me permite la interrupción, yo creo que si bien por favor. está dentro de sus facultades, según la Constitución Nacional se accede a una banca únicamente a través de un partido político. Sí, por lo sin tanto, lugar a dudas, no, pero me refiero a esto, doctor, que si se accede a una banca solamente a través de un partido político, es necesario volver a realizar plataformas que sean ofertas electorales, que la gente sepa cuando va a votar qué orientación está eligiendo en ese legislador que debe responder a su partido político. Y no es una cuestión, yo lo comprendo y además de periodista soy radióloga, o sea, lo comprendo en un médico, por ejemplo, que tenga una objeción de conciencia de llevar a la práctica un acto determinado, porque claro, además tiene un juramento en defensa de la vida y en contra de cualquier acción que la combata. Pero en cuanto a un legislador, tiene que votar no para sí mismo, sino para la sociedad que le está haciendo un reclamo. Pero y además tiene que ver con la crisis de representación que tiene la Argentina. Absolutamente. Hace años, la falta de la falta de vida interna de los partidos políticos, sí, de tener plataformas y programas de gobierno, donde la sociedad logra elegir no a la cara bonita o la cabeza de lista, sino que elige a partir de un programa, de propuestas, de ideas, y sabe que ese legislador los va a llevar adelante. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo quiero hacerle 2 preguntitas y lo dejo con Cristina, porque se nos va a agotar el tiempo. Y cometo el error periodístico de hacer 2 preguntas en simultánea para que usted la conteste en el orden que quiera. Una pregunta es, hablando con un entendido de la historia del radicalismo, ¿cuál es la figura que usted elegiría entre todas y por qué, que le parezca más interesante? Y la otra que le dejo picando es el radicalismo en Cambiemos Hoy, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la primera es muy fácil. Yo le digo Irigoyen porque es la figura que le da al radicalismo, cuando en el momento en que el radicalismo empieza a decaer, hay que analizar un poco esa porción de tiempo que se da entre los últimos meses o el último año de vida de Alem hasta que se suicida y los meses o años posterior a su suicidio. En esos años el radicalismo prácticamente entra en una fase declinante. Hipólito Yrigoyen es el que tiene la chispa, la sagacidad y la audacia de tomar las decisiones que aseguran que el radicalismo en 7 años de haber desaparecido de la escena política lo hace reaparecer con fuerza y vigor en toda la extensión del territorio nacional, y además haciendo una revolución en
1905, en febrero de 1905, que pone en jaque al régimen oligárquico y lo arrincona, lo lleva a una situación que pocos años después termina con la sanción de la ley Sáenz Peña, que pone en práctica todo lo que planteaba el radicalismo en cuanto al voto universal, secreto y obligatorio, el padrón militar, la justicia federal haciendo el escrutinio, sacándola del escrutinio electoral, sacándolo de manos del poder político del Estado, del gobierno nacional. Con lo cual, en Irigoyen es fundamental eso. Y ahí el radicalismo llega al gobierno por la persistencia y la tenacidad de Irigoyen, que con su sola voluntad y su conducta predicó durante varios años hasta ganar voluntades y convertirlo en un partido mayoritario, un partido que estaba prácticamente condenado a la extinción. Nacionalizó el partido de alguna manera. Exactamente, porque Muy era un partido prácticamente de la capital, era un partido de la capital, claro. Irigoyen lo convirtió en un partido nacional. Exactamente, entonces la pregunta que viene ahora, doctor, es, ¿el trabajo que hizo Irigoyen se puso en riesgo con Cambiemos? Bueno, de alguna manera el radicalismo lo que hizo en Cambiemos cuando sancionó el acuerdo o su voluntad de acordar con el PRO y con la coalición cívica en Gualeguaychú en el 2015, lo que hizo el radicalismo fue anteponer la continuidad de la posibilidad de generar una alternancia en el régimen republicano argentino, sacrificando sus propias expectativas electorales en beneficio de que una coalición opositora al peronismo pudiese acceder al gobierno para dar fin a una etapa de tipo populista, conservadora, para abrir una etapa de republicanismo y que volviera a haber una alternancia. Yo creo que el radicalismo de alguna manera fue llevado a esa situación por distintas presiones, por opiniones, por decisiones de algunos dirigentes, algunos de este propio partido y otros de afuera, pero lo hizo con la convicción de que estaba haciendo un aporte a la historia argentina. Los resultados se verán, no sé si son satisfactorios íntegramente. El objetivo se cumplió, porque el primer objetivo era desplazar al peronismo del poder y lo lograron. La cuestión es saber para qué, cuál es el gobierno. No gobierna el radicalismo, esto está claro. El radicalismo integra Cambiemos. Cambiemos es una coalición que en el Parlamento funciona relativamente bien, pero el gobierno es el gobierno del presidente Macri, porque vivimos una constitución que tiene un régimen presidencialista. El presidente elige sus colaboradores y no está atado, digamos, a... No, además el propio... tipo parlamentario. El presidente dijo que no iba a haber un gobierno de coalición. Exacto. El presidente está cumpliendo con lo que dijo antes de la campaña electoral. Dijo que no era una coalición. El radicalismo funciona en Cambiemos como parte de una coalición electoral y acuerdan en cada distrito apoyar a los mejores candidatos. En algunos casos son candidatos radicales y en otros casos son candidatos de otras fuerzas políticas. Se verá si en el 2019 las condiciones son similares a las del 2015 o similares a las del 2017, si el radicalismo debe ratificar, como debe ser por su carta orgánica, debe ratificar su política de alianzas o si la debe rever. Eso será cuestión de debate entre los radicales. Desde el punto de vista histórico, nosotros no podemos decir que este sea un gobierno que responde a los lineamientos históricos, doctrinarios y principistas de la Unión Cívica Radical. Seguramente. Con respeto, porque son porque están en el ambiente de la política y todas las ideas son respetables, aun aquellas con las que no comulgamos, pero tiene la legitimidad electoral detrás suyo. Seguramente. Me hizo recordar una anécdota allí cuando Raúl Alfonsín dejaba el gobierno y en helicóptero llegaba a Chascomús. Después de su discurso, la causalidad hizo que pudiera estar con él a solas 5 minutos y la única pregunta que se me ocurrió en aquel momento, con la confianza personal que tenía con él, es decirle: Doc, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Él tomó mi mano entre las de él, debo reconocer que tenía las manos laxas y cansadas, frías, y me dice: cuidemos la democracia, mijita, cuidemos la democracia, que por eso hago esto. Claro. Creo que de alguna manera el renunciamiento a veces tiene un valor mayor que el poder por el poder en sí mismo. Pero lo dejo con Cristina, que tiene preguntas para hacerle. Muchas gracias, Patricia, que siga muy bien. Igualmente usted. Doctor Barovero, le voy a hacer la última pregunta, pues ya se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo sigue esa lucha por la igualdad, por la democracia y por la justicia que empezó hace 127 años? Usted lo dijo muy bien, y lo que también sostenía Patricia recién, realmente los principios y las razones que dieron origen y nacimiento al radicalismo están todos vigentes.
En gran medida, afortunadamente, muchos derechos que hoy están, que hoy rigen, hoy lo son en gran medida por la lucha que dio el radicalismo cuando esos derechos todavía no estaban consagrados, cuando eran aspiraciones, cuando eran esperanzas, expectativas de la ciudadanía. Y muchas fuerzas políticas que fueron opositoras al radicalismo, hoy han tomado como propias esas banderas. Por eso a mí me gusta hablar mucho de lo que es la cultura política del radicalismo. De alguna manera, el radicalismo, como también el peronismo en su medida lo tiene, pero yo lo hablo del radicalismo, que es el partido político más antiguo de la Argentina, el radicalismo, además, más allá de lo que tiene que ver con lo partidario, el radicalismo es una cultura política. En mucha gente calaron hondo las ideas, los principios, los ejemplos del radicalismo y de sus hombres y mujeres. Entonces yo creo que por esa razón, aunque electoralmente tenga una suerte irregular, diversa, a veces más esquiva, a veces más favorable, el radicalismo persiste y persistirá. Persistirá como pasa con ser hincha de Boca o ser hincha de River. Porque en definitiva es algo que se hereda, que se tiene en la sangre. Que se trae en la sangre. Sí, y viene a cuento de nuestra condición argentina, porque el radicalismo es un partido profundamente argentino, donde se enlazan las viejas ideas de la Revolución de Mayo, de la independencia, de las luchas federales, de los caudillos federales, de la Constitución Nacional, de Sarmiento y la escuela pública, como decíamos recién, de la ley 1420, el guardapolvo blanco, la reforma universitaria de la que estamos cumpliendo 100 años y que fue un hecho novedoso y renovador a nivel mundial, no renovador, revolucionario a nivel mundial. 50 años después, el Mayo francés recogía consignas de los cordobeses de 1918. Por eso le digo, en gran medida el radicalismo va a persistir por lo que representa en el imaginario colectivo de la sociedad argentina. Bueno, doctor Diego Barovero, le agradecemos mucho. Y bueno, seguro, gracias a ustedes por llamarme. Sí, seguro que ahora va a haber el partido, me imagino. Sí, Argentina-Nigeria. Se está preparando. Sí, todo preparado. Sí. Bueno. Ojalá que tengamos, no digamos nada. No, por eso. Vamos a Argentina. Siempre vamos a estar ganando más allá de cualquier resultado, porque de última se aprenderá la lección, ¿no? Claro, por supuesto. Seguro. Bueno, doctor Diego Barovero, le agradecemos mucho y vamos a seguir hablando sobre estos temas. El agradecido soy yo, Cristina y Patricia. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Diálogo abierto. Residencias 96.5